sus últimas compañeras ya. Ya estamos casi en la recta final, ¿cierto? Ya pasamos prácticamente más de la mitad de los contenidos de la asignatura, ¿ya? Y nos van quedando algunas cosas de adultos para después ya adentrarnos en lo que tiene que ver con trastornos neuromotores infantiles, ¿ya? Donde hablaremos de... donde hablaremos de parálisis cerebral, mielomeningocele y una serie de malformaciones congénitas que se manifiestan en la población infantil, ¿de acuerdo? Les cuento para el día de hoy, la cátedra consiste en un primer bloque donde vamos a hablar de epilepsia, ¿ya? Una de los contenidos probablemente más relevantes, ¿ya? En cualquier cátedra de neurología, tanto infantil como adulto, ¿ya? Por la real significancia de lo que significan los diferentes cuadros epilépticos que hoy en día se manifiestan en la población, ¿ya? Y en el transcurso de la tarde, hace una hora o más tal vez, le envié a su delegada Constanza un video, ¿ya? Que no sé si está Constanza por aquí, no, ¿ya? Le envié un video que lo que hace es muestra los diferentes tipos de epilepsia, ¿ya? Desde el punto de vista de las convulsiones, ¿ya? Entonces lo que les voy a pedir que en el segundo bloque ustedes, ¿ya? Por favor vean el video de epilepsia, ya que en el fondo lo que va a hacer es graficar los diferentes tipos de crisis convulsivas que van a poder encontrarse, ¿de acuerdo? No sé si Constanza les envió el video respectivo o el link. ¿Lo recibieron? Perfecto, perfecto. Sí, ¿Alguien lo pudo ver o no? A ver, entonces, quienes lo hayan visto, por favor, me colocan un like y así voy a poder saber. Perfecto, Catalina lo vio. Perfecto, Yasmín también lo vio, ¿ya? Romina Cabrera también, ¿ya? Entonces, mucho más fácil si lo pudieron ver porque les va a permitir poder comprender algunas cosas de manera mucho más sencilla, ¿cierto? Lo que yo les voy a presentar, ¿ya? Bueno, les cuento un poquitito. Dentro de mi experiencia clínica he tenido la posibilidad de trabajar y de poder ver a básicamente mucha población infantil con síndrome epiléptico, ¿ya? Y también tuve la posibilidad de poder realizar una investigación en epilepsia, ¿ya? Y en base a eso es lo que les quiero contar hoy día, un poco mi experiencia, desde lo que he visto, ¿ya? Y desde lo que he podido recabar en la literatura. Ya, voy a leer los mensajes. Perfecto, Yasmín. No tengo a nadie que esté a la espera en la sala. Ya, entonces, esperemos unos segundos. ¿Ya? Y, y bueno, eso es lo que les contaba. ¿Ya? Los síntomas epilépticos ya son de real significancia para la población porque significan un costo importante de salud, generan mucho un impacto importante en las personas y las familias, ¿ya? Y lo otro que hay en torno a las personas con epilepsia, una serie de estigmas sociales, ya que circulan en torno a ellas, pues ya entonces también parte de lo que se tiene que hacer en la formación profesional, especialmente en aquella área más clínica, tiene que ver también con desmitificar algunas cosas, ¿ya? Algunas consideraciones desde la historia, ¿cierto? A las personas con epilepsia en la etapa de la historia, ¿cierto? Hace harto tiempo atrás, eran tratadas prácticamente por sacerdotes, por curas, porque eran atribuibles las convulsiones a males o hechizos que le habían hecho a las personas, ¿ya? Y el tratamiento básicamente estaba dado por aquellas cosas que tienen que ver con un castigo, con sufrimiento, ¿ya? Con someter un castigo, por ejemplo, a oscuridad, ¿ya? Con deprivación de otras personas, ya para que
en el fondo ese espíritu se fuera y abandonara el cuerpo de la persona. Hoy en día se sabe y se conoce muy bien la fisiopatología de la epilepsia, ¿ya? Y por fortuna eso ya no será de una manera ah, ah, tan abismante como antes, ¿ya? Porque hoy día, además hay una serie de fármacos que ayudan en parte a contrarrestar estas características o estas crisis compulsivas que son tan características de la epilepsia. Voy a compartir a continuación, ¿ya? eh, el PPT respectivo sobre la cátedra, y cualquier duda que pudiese aparecer, por favor me lo escriben en el chat o lo podemos resolver al final de la presentación. Tal como les dije, lo que voy a presentar hoy día tiene que ver particularmente con epilepsia, ¿cierto? Y la imagen con la ave de fondo tiene que ver un poco con reflejar esto que tiene que ver con tranquilidad y paz, que, que se debe tener siempre en el abordaje o cuando uno está frente a una crisis, frente a una persona con una crisis epiléptica, ¿cierto? Siempre tranquilidad para tomar la mejor decisión, especialmente en relación a los cuidados o los primeros auxilios que se les debe de brindar, ¿ya? Según la Liga contra la Epilepsia, ¿cierto? El año 2015, ¿cierto? Es definida como un trastorno que se produce a nivel cerebral, ¿cierto? ¿Ya? Que se caracteriza por una predisposición duradera a generar crisis epiléptica y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que puede generar, ¿ya? Como ustedes ya recuerdan, ¿cierto?, las asignaturas posteriores, el cerebro en gran medida funciona mediante actividad eléctrica, que significa un impulso eléctrico desde una neurona hacia otra, ¿ya? Y pasa muchas veces que existe focos, ¿cierto?, donde este impulso eléctrico se genera de manera alterada, ¿cierto? Y eso provoca una serie de respuestas en cadena que realmente significa una descarga eléctrica mucho más intensa de lo normal a nivel cerebral, que en el fondo lleva a producir una epilepsia, ¿ya? Y que esta epilepsia genera consecuencias neurobiológicas, ¿cierto?, en los pacientes, ¿ya? Cognitivas, hacen que se pierdan funciones psicológicas, ¿cierto?, y sociales de acuerdo a esta condición. Y ahora, se dice que cuando ocurren descargas eléctricas anormales y excesivas en el cerebro, ya cada vez que ocurre una crisis epiléptica se van muriendo algunos grupos de neuronas, ¿ya? Y eso significa que lo que se debe traducido en que cada vez las personas que tengan epilepsia van a ir perdiendo probablemente algunas funciones, ¿ya? Y eso se ve muy particularmente reflejado en la población infantil, ¿ya? Entonces, hoy en día el tratamiento farmacológico busca, ¿cierto?, poder minimizar o disminuir esta crisis epiléptica al máximo para que no ocurran y no se produzca este deterioro cognitivo, psicológico o social que puede verse o que se puede generar producto de este tipo de lesión, ¿ya? La epilepsia, ¿cierto? Se amplía así el concepto de epilepsia, que incluye no solo la presencia de las crisis epilépticas, sino que también significa considerar el impacto físico, psicológico y social que tienen estas personas, ¿ya? Y se considera una persona que tiene crisis epiléptica cuando ha presentado al menos una crisis epiléptica con un intervalo mayor a 24 horas entre una y otra, ya, sin la existencia de un causante directo. Por ejemplo, si alguien va en moto y tiene un
accidente de tránsito, se golpea la cabeza, tiene un TEC, ¿cierto? Podría tener una crisis epiléptica ya por el golpe, ¿ya? Pero no significa que esa persona sea epiléptica, ¿ya? Significa que esa persona tuvo una crisis epiléptica secundaria al accidente de tránsito, ¿ya? Pero también puede significar que esta persona quede con crisis epiléptica de forma recurrente, ¿cierto? Una al mes, 2 veces al mes, ya, desde ese accidente, y eso ya tipifica para que la persona tenga una crisis epiléptica, ¿ya? Entonces, las crisis epilépticas en general pueden tener un origen conocido o también un origen desconocido. La prevalencia de la epilepsia, según estudios, ¿cierto?, oscila entre un 0,4 y un 0,8% de la población en general, ¿ya? Sin embargo, la epilepsia se hace mucho más prevalente, ¿cierto?, en los extremos de vida, es decir, en la población infantil y los adultos mayores, ¿ya? Pero muy particularmente en la población infantil, ¿ya? Y en este sentido se estima que aproximadamente unos 50 millones de personas en el mundo padecen algún grado de epilepsia, ¿ya? Y más abajo de lo que le contaba, que se localizan en los extremos, ¿cierto? En la infancia y el adulto mayor, ¿ya? Ya, ahora, estimaciones de acuerdo al Ministerio de Salud, ¿cierto? En el programa de epilepsia en Chile, estima que existirían en nuestro país aproximadamente casi 180.000 personas con epilepsia, ¿ya? De los cuales casi 37.000 corresponden a epilepsia refractaria, ¿ya? Cuando hablamos de epilepsia refractaria, son epilepsias que de cierta manera el tratamiento farmacológico no ha podido dar respuesta, ¿ya? Y estas personas, a pesar de tomar los fármacos que hoy en día están disponibles, ¿cierto?, de manera normal, ¿cierto?, como lo indica el neurólogo, van a seguir manifestando crisis epilépticas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con epilepsia refractaria. Algunas consideraciones respecto de lo epidemiológico, ¿cierto? El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta 3 veces mayor que la población normal, ¿ya? Entonces, tienen un riesgo mucho más probable de poder fallecer en cualquier momento, ¿cierto?, por una crisis epiléptica que el resto de las demás personas que no presentan crisis epiléptica, ¿ya? Y alrededor de 3/4 de las personas que viven en países de ingresos bajos y medianos no reciben el tratamiento que necesitan. Ya hoy en día la epilepsia es un tema de relevancia a nivel internacional, pero los países como nuestro, que ya tienen algo de poder adquisitivo, ¿cierto?, pueden acceder a los medicamentos que en general son costosos, ¿cierto? Pero hay otros países que tienen mucha más carencia económica donde lisa y llanamente los medicamentos parecieran estar un poco más lejanos. La, la etiología de la epilepsia ya es más bien de carácter idiopática, ¿ya? Es decir, 6 de cada 10 personas que tienen epilepsia, en 6 casos de ellas, la causa de la epilepsia no es conocida, ¿ya? Y a eso se refiere con idiopatía, ¿ya? Sin embargo, en las epilepsias que son secundarias o sintomáticas, es decir, en las epilepsias que se conoce su causa, ya estas pueden ser por daño cerebral en periodo prenatal o perinatal, como por ejemplo una asfixia, ¿cierto? Algún niño que haya nacido con un traumatismo durante el parto, la condición de prematurez, ¿cierto? Una parálisis cerebral, alguna malformación congénita o alteraciones genéticas, ¿cierto?, que se pueden mucho más, que están mucho más asociadas, ¿ya? Por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienen mucho más susceptibilidad a presentar crisis epilépticas, ¿ya? A niños y adultos que tienen trastornos cráneoencefálicos graves, ¿cierto? Accidentes cerebrovasculares también está dentro de las causas que pueden provocar epilepsia, ¿cierto? Infecciones cerebrales como meningitis o las infecciones del tejido parenquimatoso, ¿cierto? En este caso la encefalitis o la neurocisticercosis, que es un parásito de los cerdos, ¿cierto? Que cuando ocurre contagio con personas se puede incrustar a nivel cerebral y provocar crisis epiléptica.
Síndromes genéticos, y aquí dentro del síndrome genético hay una familia no tan grande ya en términos de patologías genéticas que pueden originar síndromes epilépticos, pero que son altamente significativas porque la gran mayoría de ellos son epilepsias refractarias, ¿ya? Y además los tumores cerebrales, ¿cierto? Que de acuerdo a la localización podrían provocar además síntomas epilépticos, ¿ya? Ahora, en el caso particular de los tumores cerebrales pueden provocar epilepsia, ¿cierto? Pero recuerden que además pueden aparecer algunos síntomas focales ya de lesión cerebral de acuerdo al área donde se ha alojado dicho tumor, ¿ya? Uh, y que pueden ser en general primario o secundario, ¿ya? Dentro de las manifestaciones clínicas de la epilepsia, ya la verdad es que son variables, pues, ¿ya? Y dependen de un sinfín de factores, ya, entre los cuales, entre los factores determinantes para una manifestación clínica de epilepsia, primero tiene que ver con el lugar del cerebro afectado, ya que va a depender en gran medida si es del lóbulo parietal, si es frontal, si es occipital, si es cortical, si es subcortical, ¿ya? De la velocidad con la cual se produce la descarga eléctrica, ¿ya? Va a depender además de la etiología, ¿cierto? El origen de la epilepsia y además de la edad de la persona, ¿ya? Y estos son los antecedentes que reporta el Ministerio de Salud, ¿ya? Por lo menos el año 2014, entonces son los factores más relevantes que van a tener relación con la manifestación clínica de la epilepsia, ¿ya? Y sin duda que la manifestación clínica más evidente, más conocida y más característica de la epilepsia son las convulsiones, ¿cierto? Que son lo que uno básicamente ve de repente en video, o no sé si alguien de repente ha tenido la posibilidad de ver a otra persona tener una crisis convulsiva, ya, pero es lo más común que se asocia a la epilepsia, ya. Sin embargo, hay también otro tipo de manifestaciones que tienen que ver con la pérdida de conciencia, ¿ya? Que tiene que ver con la amnesia que se puede producir del periodo, ¿ya? Pero sin duda que las convulsiones es la manifestación clínica más característica, ¿ya? Y, y en este sentido, ¿cierto? Las convulsiones se deben a descarga eléctrica excesiva y anormales en un grupo de neuronas cerebrales, ¿ya? En diferentes partes del cerebro, ¿ya? Y estas convulsiones pueden ir desde episodios muy breves o chiquititos, ¿cierto? Como una crisis, para quienes vieron el video de ausencia, o convulsiones que pueden significar contracciones musculares prolongadas y fuertes, ¿ya? Como en el caso de las convulsiones que ya son como mioclónicas, ¿ya? Que son mucho más evidentes e impactantes poder de ver, ¿ya? Las características de estas convulsiones, ¿cierto? Que uno va a poder ver, varían y dependen de en qué parte del cerebro comenzó el foco epiléptico, que así se le llama, ¿ya? Y de cómo se propaga, ¿ya? Ocurren síntomas temporales como pérdida del conocimiento o de la conciencia, alteraciones del movimiento, de los sentidos, que incluye la visión, audición o el gusto, ¿cierto? ¿Ya? Además del estado de ánimo y alteraciones de las funciones cognitivas. Ahora, desde el punto de vista somatotopográfico, ¿cierto? Las convulsiones son episodios breves de movimiento involuntario, ¿cierto? Que se pueden manifestar en una parte del cuerpo, como pueden ser convulsiones parciales, por ejemplo. Y aquí voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa para explicar algo, ¿ya? Hay diferentes formas de clasificar la epilepsia y la crisis convulsiva, ¿ya? Sin embargo, hay convulsiones que, por ejemplo, se llaman crisis convulsivas de ausencia, ¿ya? Que, por ejemplo, yo puedo estar hablando y de repente me quedo pegado y sigo hablando, ¿ya? Y eso es una manifestación, se conoce como crisis convulsiva de ausencia. Y ahora,
no deben de creer que todas las personas que se quedan pegadas así tienen crisis convulsiva, ¿ya? Sino que es una característica de un cierto tipo de crisis epiléptica, ¿ya? Pero ante la duda, siempre es bueno poder consultar, por lo menos para descartar que esa persona, ese niño, ese adulto, no tenga crisis epiléptica, ¿ya? Ahora, si usted ve, por ejemplo, que usted estaba hablando con la persona y se quedó pegado así, y después le vuelve a hablar y nota, por ejemplo, movimiento de los ojos, ¿ya? Eso ya es mucho más probable que tenga una crisis epiléptica, ¿ya? Entonces, ante la sospecha o la duda que usted tenga, derívelo para una correcta evaluación, ¿ya? Ahora, las convulsiones se clasifican en generales y, o focales y generalizadas. Pues ya, por ejemplo, si yo tengo una crisis epiléptica que se haya originado en el lóbulo frontal, ¿cierto? Responsable de la movilidad de mi brazo, ¿ya? Probablemente mi brazo va a ser eso, ¿ya? Van a tener movimiento involuntario, ¿cierto? Que pueden ser muy chiquititos o muy grandes, ya va a depender, ¿cierto? Pero si los movimientos involuntarios se manifiestan en un brazo, ¿ya? Eso va a significar que eh, la crisis epiléptica es focal solamente en la región cortical responsable del brazo. En cambio, si yo tengo una crisis epiléptica que significa convulsiones en brazos, ¿cierto? En piernas, ya, eso ya hace relación a una crisis epiléptica generalizada, ya que afecta a una región más grande del cerebro. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, sí, profe, se entendió bien. Perfecto. Esa es la forma más simple de poder graficar cómo se clasifican las convulsiones. Ahora, las convulsiones se pueden clasificar desde las zonas del cuerpo que se manifiestan en focales o generales, ¿cierto? Se pueden clasificar si tienen mucho movimiento involuntario, por ejemplo, una crisis convulsiva puede ser tónico, donde queda un brazo más apretado, ¿cierto? ¿Ya? A eso se refiere con una crisis convulsiva tónica. En cambio, cuando aparece una crisis convulsiva que significa mucho movimiento, ¿ya? Así, eso es una crisis convulsiva clónica, ¿de acuerdo? Clónica por movimiento involuntario, ¿ya? Ahora, generalmente pasa que las crisis convulsivas son una mezcla entre clónicas y tónicas, ¿ya? Porque afecta el tono y además aparece movimiento involuntario, ¿ya? Entonces se pueden clasificar de acuerdo a de ausencia, tónico, clónica o tónico-clónica. En términos generales, ¿ya? Probablemente si alguien se quiere comprender y analizar más las crisis convulsivas, va a seguir estudiando y va a poder encontrarse otra vez con otras formas de poder clasificarlas, pero esto en general lo que yo quiero que se queden ya para que las puedan reconocer con facilidad. Pero insisto, ante la duda ya que usted pueda tener de que su paciente o alguien en el hogar o algún cercano pudiese tener una crisis convulsiva, es mejor consultar, ¿ya? Hay crisis convulsivas que pasan muy desapercibidas y otras que son muy evidentes, ¿ya? Aquellas que son muy evidentes es fácil poder pesquisarlas, pero aquellas que pasan desapercibidas cuesta un poquitito más, especialmente la población infantil. Ahí ustedes no corran riesgo y deriven oportunamente para los exámenes correspondientes, ¿de acuerdo? Voy a continuar con la presentación entonces. Detengo video y vuelvo a apretar compartir pantalla. Comienzo a compartir y me voy acá y vamos. Aquí, ya entonces lo que les contaba
que las convulsiones son movimientos involuntarios, ¿cierto? ¿Ya? Que se deben a una crisis epiléptica, ¿ya? Que pueden ser convulsiones parciales en un segmento del cuerpo, que significa un foco epiléptico chiquitito, o convulsiones generalizadas en todo el cuerpo, que están asociados a una descarga eléctrica mucho más extendida por el cerebro, ¿ya? Y que además se asocia con pérdida de conciencia y pérdida de control de esfínter, es decir, las personas que generalmente tienen este tipo de crisis epiléptica se hacen pipí y caca a consecuencia de la descarga eléctrica que se produce en el cerebro, ¿ya? Ahora, las personas con convulsiones tienden a padecer problemas físicos, ¿cierto? Tales como fracturas, hematomas, producto de la misma descarga eléctrica, porque tienden a caer al suelo, ¿ya? Y mayores tasas de trastornos psicosociales, entre ellos ansiedad y depresión, que está descrito en la literatura y que uno además ve en la práctica clínica, ¿ya? Y se clasifican en generalizadas, ¿cierto? Y crisis epilépticas focales o parciales, que son más chiquititas, ¿ya? Ahora, en general, hay hay epilepsias que responden bastante bien al tratamiento farmacológico, ¿ya? Sin embargo, hay un grupo de síndromes genéticos, ¿cierto?, que se conocen y que se caracterizan por presentar los niños y niñas muchas crisis epilépticas, ¿ya? Y se llaman síndrome epiléptico, ¿ya? Entre ellos están el síndrome de West, ¿ya? El síndrome de Lennox y Gastaut, el síndrome de Dravet y me falta uno, el síndrome de Rett, ¿ya? Que el síndrome de Rett tiene es diferente de estas familias, pero que sí también tiene las niñas que lo presentan muchas crisis convulsivas, ¿ya? Cuando hablo de muchas crisis convulsivas, puedo hablar del orden de 2 crisis convulsivas por día o del orden de 10 o 20 o 30 crisis convulsivas en un día, que significa harto, ¿ya? Entonces, es por eso la relevancia de la epilepsia en general a nivel mundial, y hay una liga contra la epilepsia para poder tratarla y hacer que las personas tengan una mejor calidad de vida, ¿ya? Y los síndromes epilépticos más frecuentes ya son los que le conté. El síndrome de West, ya, síndrome de Lennox y Gastaut, síndrome de Dravet, el de 12, ya que se manifiestan básicamente en la población infantil, ya, y además el síndrome de Rett, que no está ahí. Rett con R, E y 2T final. ¿Ya? Ahora, particularmente los niños y niñas que padecen estos síntomas epilépticos, ¿ya? Pasan que se comienzan a deteriorar cada vez más, producto de la epilepsia, deterioran mucho más, pierden condiciones, pierden capacidad del habla, pierden lenguaje, pierden funciones cognitivas, pierden funciones de memoria, pierden capacidad de marcha, por ejemplo, pierden independencia, capaz de comer, independencia o ya pierden capacidad de poder comer solo, de poder vestirse, y uno ve a la larga que estos niños tienden a fallecer a etapas tempranas, ya, no sé, antes de los 5 o 6 años, la gran mayoría de ellos fallecen, ya, perdón, y o se van deteriorando con mucha facilidad, ya. Y ahora, hay varias alternativas de tratamiento para los niños, hablo de niños y niñas, ya hago la diferencia entre niños y niñas porque dentro de estas patologías o de estos síntomas hay algunos que son mucho más prevalentes en niños, otros que son más prevalentes en niñas, ¿ya? Entonces, por eso hago esa diferencia de género, ¿ya? Ahora, hay algunas alternativas de tratamiento que también he querido compartir con ustedes, ¿ya? De acuerdo a los reportes bueno, que yo revisé hace, no sé, como 2 años, ¿ya? Con un tratamiento anticonvulsivante adecuado, hasta un 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones, ¿ya?
Sin embargo, insisto, hay un grupo de niños y niñas y de adultos que no responden bien y que siguen manifestando crisis epilépticas, ¿ya? Entonces, especialmente los focos investigativos están puestos en esa población, ¿ya? Hoy en día hay alternativas farmacológicas para las crisis epilépticas, ¿ya? Que tiene que ver con fármacos de nueva o de vieja generación o más antiguos, ¿cierto? Perdón, para poder para poder disminuir las crisis convulsivas en términos de frecuencia y en términos de intensidad. Hay una alternativa también que se llama dieta cetogénica, ¿ya? Y aquí me voy a detener un poquitito, porque siempre me salgo aquí. Y, uh, y vuelvo a detener la transmisión, ¿ya? Y aquí hago que me vean nuevamente, ¿ya? Les conté sobre el tratamiento farmacológico. Hay muchos medicamentos que son ansiolíticos, antiepilépticos, tranquilizantes mayores, a veces que se utilizan para poder disminuir el número de crisis epilépticas, ¿ya? Sin embargo, hay una alternativa también, ¿ya? Que se llama tratamiento o dieta cetogénica, ¿ya? Y que consiste, sí, cetogénica, y que consiste en tener una dieta rica en ácidos grasos, ¿ya? Entonces, los niños y niñas que tienen crisis epiléptica refractaria, una alternativa, ¿ya? Cuando ya los medicamentos no han dado bien, se probó los medicamentos y no pasó nada, no generó ningún cambio, en algunos casos se indica la dieta cetogénica, ¿ya? Y una dieta cetogénica significa tener una alimentación rica en ácido graso, en grasa, ¿ya? ¿Y por qué esto? Porque las grasas tienen un rol importante en la actividad metabólica cerebral. Entonces, en algunos casos, la dieta cetogénica es una alternativa que también puede andar bien, ¿ya? Pero hay que tener presente que cualquier persona que se alimente con una dieta rica en ácido graso, posteriormente después va a tener otras complicaciones que tienen que ver con el colesterol, con la obesidad, con la aterosclerosis y adultos, ¿cierto? Con la hipertensión, ¿ya? Con otras patologías más sistémicas, ¿ya? Entonces, por eso no es tan conocida, pero sí es una alternativa que aparece reportada en la literatura, ¿ya? Y que en algunos casos también algunos papás, por lo que yo he visto, la han utilizado como, en el fondo, como una esperanza para poder hacer que sus niños tengan menos crisis epiléptica, ¿ya? Dietas cetogénicas ya es un poco lo que ha estado de moda, o no sé si está de moda ahora, pero hasta hace algún tiempo sí. Probablemente las niñas, ustedes son buenos niños, pueden recordarlo lo que se habló durante harto tiempo, que era el método GRES, ¿ya? Que era un poco para bajar de peso, ¿cierto? Pero el método GRES ha sido un poco un modelo que extrae alguna idea de la dieta cetogénica, ¿de acuerdo? Pero la dieta cetogénica se desarrolló para personas con crisis epiléptica refractaria, recurrente, ¿cierto? Y la dieta del método GRES es un poco para disminuir un poco el peso y esas cosas, ¿ya? Pero en algunas cosas son bastante similares. Probablemente si alguien leyó o practicó el método GRES, va a encontrar que al leer un poco de la dieta cetogénica van a encontrar muchas similitudes, pero es porque en algunas cosas son bastante similares, por lo menos en lo que tiene que ver con la administración de ácido graso rico, o sea, con alimentos ricos en ácido graso, ¿ya? Voy a continuar con la presentación. A ver cómo lo hago. Ahí sí. Pantalla. Comenzar transmisión. Y
Bueno, entonces, tratamientos farmacológicos actuales, ya, que los fármacos actúan básicamente a nivel de neurotransmisores, acetilcolina, ácido gamma aminobutírico o GABA, ya, glutamato, ya, actúan a nivel de neurotransmisores, modifican las concentraciones disponibles para su liberación y con eso en algunos casos anda bien. La dieta cetogénica, en otros casos también está disponible, ¿no? O la posibilidad de una cirugía, que significa el lugar donde se produce la crisis epiléptica, poder extraerlo, ¿ya? Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, una crisis epiléptica a nivel occipital, ¿ya? Un pequeño punto donde se origina, ese punto en algunos casos es posible extraerlo, ¿cierto? Que significa el lugar donde se produce esta crisis epiléptica y se comienza a expandir para otras zonas. Ya, lo único malo es que es un proceso que es altamente costoso, que tiene sus riesgos, ¿cierto? Y que por supuesto se buscan que estas dos alternativas finales sean las últimas dentro del proceso de intervención. Aquí está lo que yo les contaba, ¿cierto? Las crisis epilépticas pueden ser de ausencia, ya como cuando yo me quedé pegadito en la pantalla, tónico-clónicas, ¿cierto? Que es una mezcla entre tónicas que aumentan el tono y clónicas que significa como movimiento involuntario. Y además la clónica, perdón, atónica, que es cuando la persona está y cae al suelo y no se mueve para nada. ¿Ya? Ausencia de tono y de todo. Y en esta imagen ven un poco la actividad eléctrica se mide a través del electroencefalograma, para lo cual se hace un estudio de actividad eléctrica mediante una serie de gráficos que aparecen reflejadas a través de ondas, ¿cierto? En algunos casos también se hace una polisomnografía para pesquisar si la descarga eléctrica se produce mientras el niño duerme, ¿ya? Y en base a esto se puede pesquisar. Y ahora, hay cierto tipo de crisis epilépticas que en general pasan desapercibidos en el electroencefalograma o que no son posibles de pesquisar. Y para eso se requieren de estudios complementarios, ¿ya? Esto es una breve definición sobre epilepsia refractaria, que es un gran tema hoy en día, ¿ya? Que lo que yo le acabo de contar de estos síndromes resistentes a tratamiento, ¿ya? Que no responden, que siguen prevaleciendo las crisis epilépticas luego de haber alcanzado la dosis máxima de los fármacos, tanto en monoterapia como en combinación. A ver si tengo otra más. No, esto es, a ver, porque esto es lo que yo le hablé, creo que hace un par de semanas le conté sobre esto ya. Y bueno, aquí tengo la imagen que viene un poco a graficar lo que yo les conté. Tradicionalmente, ¿cierto? Cuando ustedes estudiaron neurología, en biología, en la educación media, ¿cierto? E incluso los primeros años de educación universitaria, en las cátedras de biología o neurobiología, ya hemos aprendido que existe una neurona que se llama presináptica y una neurona postsináptica, que en general es el modelo de comunicación neuronal que estamos todos ya familiarizados, ¿ya? Y en base a esto, todos ya sabemos, ¿cierto?, que la comunicación química entre una neurona y otra se da de la neurona presináptica, ¿cierto?, que libera un neurotransmisor hacia la neurona postsináptica para que ésta finalmente desencadene su actividad eléctrica para conducir hacia el axón, ¿ya? Sin embargo, y en base a esto agrego algunas cosas más, los neurotransmisores tienen la particularidad de almacenarse ya en en la neurona presináptica, ¿cierto? Se almacenan ya, y cuando esta neurona presináptica le lanza, ¿cierto? El neurotransmisor se abre los canales sinápticos, ¿cierto? ¿Ya? Y después este neurotransmisor se degrada, ¿ya? Y retroceden hacia la neurona presináptica. Sin embargo, vamos a emitir aquí, alguien llegó, hagamos una pausa. Ahí sí, ya debería de poder. Ahora sí. Pero sin embargo, creo que el año 90 o 91,
ya se descubrió en Estados Unidos un sistema endocannabinoide, ya que a la fecha se conocen dos receptores, um, TPRB1 y TPRB2, algo así, o receptores cannabinoides CB1 y receptores cannabinoides CB2, ¿ya? Que están en diferentes regiones del cerebro, ¿ya? Y que tienen algunas funciones que ya se están conociendo, ¿ya? Pero este sistema endocannabinoide lo que hace en el fondo significa que el sistema nervioso central tiene la particularidad de producir cannabinoides endógenos, ¿ya? Que son endógenos y se llaman cannabinoides porque son similares a uno de los componentes de la cannabis, la planta que habitualmente se conoce como marihuana, ¿ya? Um, y que este sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación retrógrado, ¿ya? Que significa que la neurona postsináptica le envía estos endocannabinoides a la neurona presináptica y esta neurona presináptica considera esta información y después decide la intensidad de, el neurotransmisor que va a liberar propiamente tal. Entonces, esta comunicación retrógrada es un sistema en el cual la neurona postsináptica tiene la particularidad de poder regular la actividad de la neurona presináptica, ¿ya? Y que es un sistema que se descubrió ya a inicios de los 90 y que aún se sigue estudiando su importancia, su uso. Y esto actualmente las investigaciones apuntan a manejo de epilepsia, ¿cierto? A través del sistema endocannabinoide endógeno, y es por eso que algunos científicos han postulado, ¿cierto?, el uso de cannabinoides para el manejo de epilepsia, ¿ya? Y que en Chile se venden, si no me equivoco, 2 fármacos en base a cannabinoides sintéticos y naturales para el manejo de epilepsia, ¿cierto? Hay una institución que se llama Fundación Daya que ha encaminado y ha llevado un poco la bandera de lucha por esto, ¿ya? Se está estudiando ese tema cannabinoide endógeno para la epilepsia, para el manejo del dolor crónico, particularmente asociado al cáncer, para el manejo de, inclusive de la espasticidad, ¿ya? Pero particularmente asociado a la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Entonces, les cuento esto porque probablemente cada vez se van generando más investigación y en el fondo a uno como estudiante de terapia, ¿cierto? O de profesional de la salud, siempre le preguntan estas cosas. Y es bueno que ustedes puedan estar al tanto sobre las últimas investigaciones que se están haciendo respecto del área, ¿ya? Lo presento por si alguien quiere complementar los estudios, ¿ya? Puede investigar sobre estos también y va a encontrar ya información en español que le va a poder permitir entender y comprender algunas cosas. Dejo de compartir pantalla, ¿ya? Y me voy a la cátedra específica. Muestro imagen. Voy a pasar a... Voy a leer las preguntas. Profe, una compañera. Perfecto, ¿ya? Después dice Paula Beldaño, dice, sí, profe, el problema es que aún hay límites legales respecto del tema, ¿ya? Sí, concuerdo con Paula, ya que hay límites legales, ¿ya? Pero también es una discusión que se tiene que hacer con altura de mira, ¿ya? Y que se tienen que convocar a los profesionales competentes en el área, ¿ya? Porque uno no puede decir, ya, ok, demos estos medicamentos, y si no está aprobado, ¿y quién se hace responsable de los efectos que eso pueda generar? ¿Ya? Entonces, si hay que discutir estos temas, se tienen que discutir con altura de miras, con fundamentos científicos, con reportes de casos de papás, con estudios de literatura, estudios de los fármacos, y en base a eso se toma una decisión, pero en general lo más interesante es que hay que estar abierto al diálogo a estas cosas ya, y también se debe de considerar a las familias, porque particularmente si, o sea, si yo tuviera un hijo con epilepsia, no me gustaría que otra persona decida por mí, ¿ya? Lo más justo sería es que se le dé por lo menos la libertad a los papás, a las mamás, ¿ya? De poder decidir sobre una alternativa terapéutica ya para un cuadro clínico que los fármacos actuales no han dado respuesta,
¿ya? Entonces, esa podría ser la mejor respuesta frente a la discusión que aún se sigue haciendo en Chile, ¿ya? Respecto de esto, ¿ya? Pero en general hemos avanzado en los últimos años, la familia en Chile tiene alguna alternativa, hay 2 medicamentos que están disponibles, lo único malo es que tienen costos elevados y excesivos, ¿ya? También algunas personas ya pueden administrar cannabis a su niño de forma oral, ¿ya? Solamente tiene que ser oral, ¿ya? Y lo otro que se busca es estandarizar concentraciones, ¿ya? No, las plantas de cannabis tienen la particularidad de que primero hay plantas que son machos y plantas que son hembras, ¿ya? Eso significa que la planta es dioica, ¿ya? Y el cannabis tiene muchos componentes químicos, o sea, la planta de cannabis tiene muchos componentes, entre ellos el THC, que es el que provoca los efectos alucinógenos y psicodélicos en general, ¿ya? El cannabidiol, que es el componente farmacológico que sirve para la epilepsia, ¿ya? Y el cannabidiol y otras cosas más, el cannabinol, ¿ya? Pero lo más importante de la planta de cannabis tiene que ver con un componente que se llama cannabinol o cannabidiol, ¿ya? El THC que provoca alucinaciones y todas esas cosas raras que de repente las personas que ocupan marihuana de forma recreativa refieren y manifiestan, ya no es una característica asociada a este componente de la cannabis que tiene propiedades farmacológicas para la epilepsia. ¿De acuerdo? Entonces, las concentraciones no son similares, no basta con hacer un baño María de una planta para extraer un aceite y dárselo a los niños, tiene que ser idealmente medido, estandarizado, de una planta con una cepa específica que tenga menos THC, ¿ya? Entonces, eso, la verdad que asegura bastante, por lo menos resguarda un poco más la condición de salud de los niños, ¿de acuerdo? Si alguien quiere, ustedes ya el próximo año van a tener que pensar en su seminario de tesis o de título. Aquí hay un tema interesante de poder trabajar, ya, así que lo invito a que le den vuelta ya a estos temas porque ustedes, en definitiva, como parte del proceso de titulación para la universidad en esta carrera, se les pide poder realizar alguna investigación. Y esta es un área en la cual perfectamente ustedes podrían plantear su inquietud a través de alguna investigación respectiva. No tengo nada más que agregar, le agradezco la disposición a escucharme y doy espacio a preguntas, dudas, reclamos, inquietudes, sugerencias, modificaciones, acotaciones o cualquier comentario que ustedes quieran realizar al respecto de lo que acabo de presentar. No quise hablar sobre actividad eléctrica cerebral porque no es el objetivo del curso, hablar sobre la onda alfa, beta, gamma o teta, pero he compartido con ustedes lo más clínico que les puede ser útil, digamos, para el abordaje. ¿Ya? Lo otro que quiero agregar es que en general si ustedes atienden a un niño y en ese proceso tiene crisis epiléptica, ya la intervención que usted está haciendo pasa a segundo plano, queda hasta ahí ya y usted tiene que velar porque esa persona con crisis epiléptica reciba la atención oportuna, ya va a avisar al médico, va a avisar a la enfermera, ya usted lo va a contener, no significa que usted se va a tirar encima para evitar que estas personas tengan estos movimientos involuntarios, pero por ejemplo va a velar porque no se golpee la cabeza, le va a colocar un cojín o algo para que no se golpee la cabeza contra el suelo, ya va a velar porque no se muerda la lengua, ya entonces todas esas consideraciones van a ser importantes. Y la intervención se acaba y usted espera, protege, cuida, contiene a la familia, avisa al personal especializado para que haga la derivación o el traslado oportuno de este niño a un servicio de urgencia o centro más especializado. ¿Ok? Ahora sí doy espacio a las preguntas que ustedes puedan tener. Me las pueden formular de forma verbal o me las pueden escribir en el chat también.
Profe, yo quería decir que gracias por la aclaración acerca de los componentes de la marihuana y cuáles son los que sirven para el tratamiento en sí de la, por ejemplo, de la epilepsia. Porque a veces creo que de repente uno, no sé, o si no está muy bien informado, cree que, por ejemplo, no sé, tener, lo digo porque leí un artículo el año pasado sobre un grupo de padres que peleaba por eso, porque tenía un cultivo, como Ujú, creo que en la institución tenían un cultivo de marihuana, pero siempre como que andaban con miedo, pero ellos los utilizaban para sus hijos. Pero a veces no se ujú. sabe que es un componente específico el que sirve para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Y, ay, no sé, y lo otro que creo que sabía un poco acerca del tema de como de los primeros auxilios para Ujú. personas que están sufriendo una crisis de epilepsia, decía que había como que lateralizar a la persona, ponerla de manera lateral. No sé si eso sirve para que, por ejemplo, hay personas como que, no sé si producen mucha saliva o como espuma, Para que no se ahoguen. para que no se ahoguen. Sí, Sí, porque para que de puedan repente, respirar. sí, porque antes le colocaban cosas en la boca para que no se muerda la lengua, pero dicen que ya no hay que colocar eso. No le sí, bueno, gracias por la pregunta. Ya, más que para que no se ahoguen, es para que la lengua no obstruya la vía respiratoria o digestiva. Ya entonces, si alguien tiene una crisis epiléptica, pierde todo control motor voluntario. Y eso significa que la lengua puede ir hacia posterior y obstruir la cavidad. ¿Ya? Entonces, si uno ubica a la persona de forma lateral, la lengua va a tender a caer, a estar más en su posición, ¿ya? Y siempre salvaguardar la cabeza, ¿ya? Y la boca, pues entonces usted le coloca un cojín o una almohada, algo en la cabeza y lo deja ahí, no se tire encima ni trate de que esta persona no tenga movimiento involuntario, ¿ya? Eso no se hace, ¿ya? Y en el caso de la lengua, si la persona abre la boca, hay opiniones divididas, ¿ya? Algunos indican colocarle una toalla o algo húmedo entre los dientes para evitar que se muerda y otros dicen que conviene mejor dejar así, ¿ya? Ahora, corre el riesgo de que la puedan morder. Por supuesto, si alguien va a realizar esta maniobra de colocar algo en la boca para evitar que se muerda, ya hay alguien que tiene experiencia en epilepsia ya, y que sabe qué colocar, sabe cómo posicionarlo. No todos los pacientes con crisis epiléptica van a ser candidatos a posiblemente morderse la lengua, ¿ya? Entonces depende mucho del tipo de crisis epiléptica y de la expertise que tenga la persona que va a entregar los cuidados necesarios. Sí, O los profe, primeros auxilios. por eso mismo que decía usted, pues, o sea, que al final, o sea, nosotros tuvimos primer auxilio y la profe nos decía que tratar de no meterle algo a la boca Ujú, porque ujú, puede ser correcto. peligroso para uno, Ujú, o sea, de que te sí, muerda y te pueda arrancar un dedo, de hecho. ujú, sí, correcto. Entonces, si usted no está preparado, mejor lo deja así, ya, y avisa oportunamente al personal para que le pueda prestar la ayuda necesaria. ¿De acuerdo? Claro. ¿Preguntas nuevamente? No, yo solo quería acotar igual que otra cosa que se puede hacer es despejar el alrededor de la persona que está teniendo una crisis epiléptica, así como de cosas como piedra o objetos con los que se pudiera golpear también la cabeza sobre todo, como dijo usted, Sí. porque, o sea, aparte de colocarle algo blando para que no se pegue, porque igual de repente al hacer algún movimiento eh, así como hacia adelante o hacia atrás con la cabeza, igual se podría golpear con algo que tuviera al lado, como una piedra o cualquier cosa. No sé si. Ujú, sí, es correcto eso, ya depende mucho del lugar en el cual se produzca la crisis epiléptica, ya. Ah, y eso, ya. Hay algunas crisis epilépticas que se producen también por alguna droga, ya, así que también ojo con eso, ya. No todas las personas que tengan epilepsia van a ser epilépticos, ya, porque depende del origen, ya. Puede ser si alguien presenta una crisis epiléptica por consumo de droga, no significa que esa persona tenga epilepsia, ya significa que esa persona manifestó una epilepsia a raíz del consumo de droga. ¿Ya? ¿De acuerdo? Claro. Igual, bueno, antes que
se trataba a las personas con esquizofrenia con electricidad, ¿cierto? Se le ponían electrodos en la cabeza, eso igual producía crisis epiléptica, si no me equivoco. Pero creo que ya no se hace, por lo menos acá en Chile. Y buen punto, ya. La verdad es que eso se conoce como terapia electroconvulsiva, ¿ya? Ujú. Y la terapia electroconvulsiva, um, primero, debo de ser neutral en mi opinión, ¿ya? Está un poco enlodada, ¿ya? Por lo que muestran a veces en el cine, ¿ya? Está un poco enlodada porque ha sido mal utilizada a través de la historia, ¿cierto? Como un método muchas veces de tortura para las personas, ¿ya? Pero yo la verdad no soy muy partidario de la terapia electroconvulsiva. Hay países en los cuales todavía se utilizan ya y que son terapias electroconvulsivas controladas, ¿ya? Se cita a la persona, la preparan para una terapia electroconvulsiva y posteriormente queda en observación y después se da de alta, ¿ya? Entonces, no es una actividad eléctrica así como muestran las películas con una palanca que tiran hacia abajo y aparece mucho ya, pero sí, esa descarga eléctrica es casi una crisis convulsiva inducida, ¿ya? Para lograr algunos beneficios neuronales, ¿ya? Mm. En Chile todavía hay psiquiatras que son partidarios y otros que son detractores de la terapia electroconvulsiva, ¿ya? Um, Algunas características de las personas en las cuales más se habla como el sujeto tipo, ¿ya? Primero, personas con trastornos psiquiátricos severos, esquizofrenias, por ejemplo, ¿ya? Personas con trastornos depresivos severos, ¿ya? También se plantea como una posibilidad, pero hay todo un dilema ético respecto, detrás, ¿cierto?, que circunda a esta alternativa terapéutica, ¿ya? Y um, probablemente, al igual que el caso del cannabidiol o para el uso de epilepsia, uno puede dar su opinión de experto, ¿cierto? Pero finalmente lo que uno tiene que hacer es entregarle más libertad a las personas que decidan, que decirle, mira, estos son los pros, estos son los contras, esto puede pasar, ¿ya? Y usted puede decidir. Ya que desde mi punto de vista doy mi opinión responsablemente, creo que tal vez sería la mejor forma de poder avanzar en tantos otros temas de salud que están zanjados porque muchas veces yo me creo experto y me creo con la autoridad de poder decidir sobre lo que necesitan otros. Entonces es un grave error que yo creo que en la medida en que se coloquen los temas sobre la mesa se van a ir poder clarificando nuevas opciones. ¿Preguntas? No, profe, yo no tengo preguntas. En la prueba están preguntando. Yasmín me está preguntando de la prueba. En relación a la prueba de la próxima semana, entra hasta lo de la semana pasada, ¿ok? Creo que lo había dicho, lo de hoy día ya no ingresa, lo de hoy día entra en la tercera, ¿ok? Y si no me equivoco, ya está toda la información subida a Cibedu que me dé, ¿ya? Creo que lo hice hace algunos días, ¿ya? Para que ya puedan comenzar a estudiar. ¿Preguntas? Para el segundo módulo ya no va a haber segundo módulo, lo único que quiero es que se detengan a ver el video que les compartí a su delegada de crisis convulsiva. ¿Ya? Entonces, si una vez finalizada esta clase, yo les pido que cada uno revise el video, ¿ya? Desde el inicio hasta el final lo vea y la persona que está ahí grafica muy bien los diferentes tipos de crisis convulsiva. No me interesa que las aprendan a clasificar, lo que me interesa es que si usted en algún momento ve a una persona con este tipo de movimientos, ya pueda asociarlo a una crisis convulsiva para la evaluación. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe.
¿Ya? Entonces, no va a haber segundo bloque. El segundo bloque corresponde al video que ustedes tienen que ver. ¿Ok? Ok. Voy a pedir que Scarlett Almuna, que creo que tiene algunas dudas, se quede unos minutos para poder resolver la inquietud que me ha planteado por correo electrónico, ¿ya? Y para todos los demás les deseo una buena tarde, ¿cierto? Y ya nos vemos el día de mañana en las cátedras correspondientes. Profe, Nos vemos. ¿Sí? yo tengo una consulta. Lo que pasa es que tengo problemas con mi correo institucional, no se me reconoce, entonces no puedo enviarle correo para pedir la revisión de mi prueba. Quería saber si podía hacerlo a través de Gmail, la solicitud. Sí, puede hacerlo a través de Gmail, ya eso se cierra hoy día, entonces quienes quieran realizar su prueba de traumatología hasta hoy día a las 9 de la noche, después ya no, le envío el listado a su representante, a su delegada, para que ustedes lo tengan, ¿de acuerdo? Ah, ok, gracias. Entonces envíenme un correo, yo te ingreso el listado, te asigno una hora y así lo vemos mañana, ¿ok? Gracias, profe. Listo, que esté muy bien, nos vemos mañana, un abrazo cordial para quienes quieran, a ver, en traumatología solamente vamos a revisar las pruebas de aquellos que lo soliciten, ¿ya? Y en neurología sí vamos a hacer clases, ¿ya? Y la próxima semana revisamos la prueba de neurología, ¿ok? Eso mañana, Ok. profe. No entendí nada, Michelle, ¿me puedes repetir? Mañana vamos a ver eso. Repito, mañana en el módulo de traumatología solamente no va a haber clases, vamos a revisar las pruebas de aquellos estudiantes que lo han solicitado vía correo electrónico, ¿ya? Y en el módulo de neurología sí va a haber clases, ¿ok? Fantástico. Gracias, profe. Un abrazo grande y gigante para ustedes, ¿ya? Y nos vemos mañana. Ya, profe. Chao, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.